Buenas tardes, vamos a empezar el tema 6 de transacciones, donde vamos a hablar de bloqueos, de qué es el commit, qué es el rollback, cómo un commit o confirmación, también podéis verlo como compromiso, o un rollback termina la transacción. Vamos a ver también qué son los save points, que suelen caer en el examen. Y ahí veremos también la concurrencia, la atomicidad, la integridad y la durabilidad, que son las bases de datos ACID. Y en particular, para explicar la concurrencia, pues tendremos que hablar de los bloqueos. Empezamos entonces. Entonces vamos a hablar, sí, de concurrencia. Concurrencia, ¿qué significa? Que podemos tener un montón de usuarios conectados a vuestro Oracle, por ejemplo, varias sesiones de SQL Developer, con el mismo incluso o diferentes usuarios. Tú te puedes conectar con otra sesión de SQL Developer, conectarte incluso con el mismo usuario, eso es otra transacción. Entonces, vamos a ver cómo con diferentes usuarios a la vez podemos ver los mismos datos y modificar exactamente la misma fila, no, pero sí diferentes filas. Es decir, concurrencia, múltiples usuarios conectados, leyendo, modificando los datos. Tenemos que explicar que para evitar que dos personas estén modificando a la vez la misma fila, pues la base de datos establece unas cosas que se llaman bloqueos. Hay diferentes tipos de bloqueos, de los que veremos aquí más adelante, bloqueos de lectura, bloqueos de escritura. Veremos cómo funcionan los bloqueos, que es un rollback por timeout, que es un deadlock, y los niveles de aislamiento que tienen que ver con cuando se sueltan mis bloqueos a nivel de lectura, y si mantengo los bloqueos será para evitar que otras conexiones que quieran modificar las filas, pues si yo las mantengo bloqueadas, no podrán entrar otros a modificarlas y se quedarán esperando a que termine, a que haga mi commit. El commit también liberará los bloqueos y ya podrán pasar las demás conexiones o usuarios a ver mis datos ya confirmados. Lo mismo si hago rollback, mi transacción se deshará, se irá para atrás, se terminará también la transacción y ya podrán entrar también otros usuarios, pues verán, si se me ha deshecho la transacción, pues los datos en el momento anterior a que yo empezara la transacción. Aunque la transacción con rollback también se termina, se liberan también los bloqueos y como no han habido cambios, todos los usuarios verán la base de datos en el estado anterior a que yo empezara mi transacción. Un rollback significa que la transacción así ha terminado, pero se han deshecho los cambios. Es como si no hubiese habido transacción. Si tenéis alguna duda, me vais preguntando. Entonces, los sistemas gestores de bases de datos son sistemas concurrentes porque admiten varias conexiones. Por ejemplo, imaginaos los cajeros o las ventanillas en las que compramos, las maquinitas donde compramos un billete de tren o de avión. Imaginaos que solo hubiera una persona conectada a la base de datos, pues se montarían unas colas horribles en los cajeros y en las maquinitas expendedoras de billetes. No, entran todos y todos están comprando a la vez y mientras compran, pues están insertando, deleteando o modificando filas de la misma base de datos. Y todos a la vez. A la vez, la misma fila no, para eso están los bloqueos, porque si no sería un lío, porque si uno hace un cambio y el otro hace otro cambio, bueno, podrá de otra fila, pero no de la misma fila. Esos serán los bloqueos. Entonces hace falta un modelo de procesos concurrentes para admitir que entren todos a la vez a leer, modificar datos. Todos los lectores sí que podrán leer a la vez la misma fila, pero ya un modificador no. Si estoy haciendo una modificación, tendré que mantener un bloqueo para que nadie vea lo que estoy haciendo hasta que haga el commit o el rollback.
Yo sí veré mis propios cambios, a mí mis propios bloqueos no me molestan, pero los demás es posible que tengan que esperar a que yo termine o deshaga, bueno, deshacer también es terminar, confirme o deshaga mi transacción. Entonces, ¿qué es una transacción? Pues es una serie de sentencias SQL que va a ser atómica. Normalmente empieza la transacción en la primera modificación y al decir que es indivisible o atómica significa que todas las modificaciones de la transacción o se confirman todas o se deshacen todas. No puede pasar que en la base de datos quede las modificaciones de media transacción y la otra media no. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque nuestras bases de datos son ACID y tienen la A de atomicidad. Llamamos a unidad de trabajo a ese concepto de un programa que o quiero que se haga todo o quiero que no se haga nada. Se tienen que ejecutar en bloque y puede que todo el bloque tenga éxito, commit, genial, libero bloqueos y los demás ya pueden ver mis cambios. Rollback de todo. Hasta que no deshaga todos los cambios, no se liberan los bloqueos y los demás pues tampoco podrán ver datos anteriores, repito, a mi transacción. Los datos que mi transacción ha bloqueado. Un ejemplo de transacción podría ser pues una transferencia en la que queremos, pues que es una transferencia, pues restarle 100 euros a una cuenta y sumárselos a otra cuenta. Las cuentas son filas en una tabla de cuentas corrientes, que son tablas que tienen las bases de datos de los bancos. Entonces, ese programa o transacción tiene varias sentencias SQL. Lo primero, comprobar que el número de cuenta existe. Claro, no puedo sacar dinero de una cuenta que no existe. Lo segundo, pues si quiero transferir 100 euros, si esa cuenta tiene un saldo superior a 100, porque si no, no voy a hacer la transacción, voy a hacer rollback. No voy a terminar la transferencia si la cuenta no existe o si la cuenta de origen no tiene suficiente saldo. Por otro lado, tendré que ver si la cuenta de destino existe. Si la cuenta de destino no existe, otra vez para atrás. No haré nada. Si sí que existe, pues le sumaré esos 100 euros o la cuantía de la transferencia. Se la tendré que sumar a su columna saldo. Perdona, tendré que restarle los 100 euros de la cuenta de origen. En su columna saldo les restaré 100. Y a la fila de la cuenta de destino, en la columna o campo saldo, le tendré que sumar 100. Si alguna de estas operaciones falla, no quiero que se tendrá que deshacer toda la transacción. O sea que o todo o nada. Acordaros que vimos en la introducción de la asignatura que esto no lo soportaban los ficheros. Si en los ficheros le restas 100 euros a la cuenta y de repente, pum, avenda el programa, en el fichero ya ha quedado que le has restado, pero todavía no te ha dado tiempo a sumar, pues se ha quedado la transacción a medias. Eso no puede pasar en las bases de datos. Imaginaros que retiramos el dinero y hay un problema. Bueno, pues la base de datos ya rollback de todo. O si terminamos hasta el punto 5 y hacemos un commit, ¡pum! En ese momento sí se liberarán los bloqueos de nuestras filas y se confirmará todo y los demás usuarios podrán ver los datos, que es que en la cuenta de origen hay 100 euros menos y en la cuenta de destino hay 100 euros más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendemos el concepto de atomicidad? ¿O se realizarán todos los cambios o ninguno?
Entonces, para que una unidad de trabajo, unit of work en inglés, sea una transacción, aquí es donde vienen las bases de datos ACID. Tienen que ser atómicas o todo o nada, nuestras transacciones. Las transacciones o se realizan completas o se deshacen completas. Consistentes, ya hemos hablado de integridad de los datos. Aislamiento, tú ves tus modificaciones, pero los demás, hasta que no hagas el commit o confirmación, no los van a ver. Y durabilidad, todo lo confirmado puede ser recuperable. Aunque se pierdan los discos, vendrá el administrador, que es el que hace backups, luego aplica el log de todos los cambios, las bases de datos van escribiendo los cambios en el log, aparte van haciendo, los administradores hacen backups, que se rompen los datos, pues nada, restauramos del backup, aplicamos el log, pero ¿qué es lo que se rehará después de recuperar una base de datos? Pues lo confirmado, nada más. Todo lo que no estaba confirmado cuando se cayó la red, se cayó el sistema, se cayó la base de datos, se rompió el disco, todo lo que no estaba confirmado no se verá, aunque hubiese empezado la transacción a hacer cambios, pero si no llegó a hacer commit y hay una caída de la base de datos o una rotura del disco, se recupera, se aplica el log y el log rehace solamente lo confirmado y lo no confirmado lo deshace. Esa es la durabilidad. Se podrá recuperar todo lo confirmado. Bueno, entonces, las transacciones o se pueden, a mí no me gusta la palabra comprometer, me gusta la palabra confirmar. Confirmar es el commit o cancelar. Cancelar es el rollback. Comprometer parece que te están metiendo en un aprieto. No, confirmar. Confirmo que quiero que estos cambios están bien, he hecho todos los pasos. Commit, confirmamos la transacción. Y la transacción, tanto con un commit como cuando acaba un rollback, se termina. Los cambios se hacen permanentes y visibles para todos los usuarios de la base de datos. Si al revés se emite un rollback, pues se empiezan a deshacer todos los cambios y pues nada, la transacción, una vez deshechos todos los cambios, también se termina. Las sentencias de Oracle para confirmar, bueno, de Oracle, de DB2 y de cualquier base de datos relacional, es commit con dos M's para confirmar, rollback para deshacer los cambios. Ambas instrucciones terminan una transacción. Tanto si se confirma, se hacen los cambios permanentes, recuperables y en ese momento también visibles. Tú ya los veías, tus cambios, pero los demás no. Las demás conexiones a la base de datos, ¿no? Las conexiones es lo que hacéis vosotros desde un SQL Developer a un Oracle. Esas son las conexiones. Y cada una pues, es propietaria de sus transacciones y de los bloqueos también. O rollback, pues repito, mi conexión deshace. ¿Deshace hasta cuándo deshace? ¿Alguien me lo sabe decir? Un rollback deshace los cambios ¿hasta cuándo? ¿Queréis intentar escribir algo? Ah, muy bien, Gonzalo, hasta el último commit o el último rollback también, ¿vale? Porque puede ser que la transacción anterior haya sido terminada también o con commit o con rollback, ¿vale? En todo caso, empieza la transacción, el rollback deshace toda la transacción, que puede ser hasta el último commit o hasta el último rollback. Es decir, donde acabase la transacción y empezase la última transacción, en el caso de rollback, la que se va a deshacer. Sí, pero está bien dicho, hasta el último commit sería
también una buena respuesta. Yo añado o rollback. ¿Cuándo empieza una transacción? Pues una transacción comienza con la primera instrucción SQL de DML, normalmente un insert, update, delete, o DDL, create, alter, drop. Es decir, cuando empieza a haber una modificación en la base de datos, empieza una nueva transacción. Las selects ni las cuento porque las selects no modifican nada, no hay nada que deshacer ni que confirmar. No son modificaciones de la base de datos. Aunque la select sí que deja bloqueos de lectura que pueden ser compartidos con otros bloqueos de lectura. Es decir, los vectores no se molestan entre sí, pero sí que pueden molestarse con los que están modificando. Luego hablamos un poco más de bloqueos. Entonces, otra manera de empezar una transacción es con el comando SQL setTransaction. Ahí es una manera de decir, empiezo la transacción. Aunque no lo pongáis, en la primera modificación que hagáis, insert, update, delete, estáis ya empezando una transacción. Pero bueno, con setTransaction lo dejamos más claro. Si es read only, bueno, esto lo hacemos para advertir, oye, que solamente voy a leer. Esto es por el tema también de los bloqueos. Solo voy a tomar bloqueos de lectura, no voy nunca a hacer modificaciones, con lo cual no voy a molestar a otros lectores. Los lectores no se molestan entre sí, pero sí pueden molestar a los que modifican. Mientras lo estoy leyendo yo, no podremos dejar que venga alguien y nos lo cambie. Bueno, dependiendo de otras cosas, por ejemplo, del nivel de aislamiento o isolation, que luego os lo cuento. O le voy a decir sí que empiezo una transacción, que sí que voy a modificar cosas. Sí que voy a hacer inserts, updates, deletes, DDL. Read only, ¿qué voy a hacer? Pues solo selects, sin modificaciones. Vale, entonces hemos dicho cuándo termina la transacción, yo creo que ya me estoy repitiendo, pues o bien cuando se confirme con commit o bien cuando se deshaga con rollback. Oracle tiene una particularidad y es que en cuanto se hace DDL, por ejemplo un create table o un alter table, también pone un commit automático. En los editores de sentencia SQL, por ejemplo, en vuestro SQL Developer, podéis poner a una variable que se llama autocommit a on. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien quiere adivinar qué significa autocommit on? Bueno, pues no. Pues lo que quiere decir es que, muy bien, Gonzalo, cuando haces la secuencia se hace commit directamente. Bueno, no entiendo qué quiere decir la secuencia. Para instrucciones SQL que ejecutes, luego hace commit. ¿Vale? Autocommit on. La consulta SQL, sí. Cuidadito porque la consulta no hay que confirmarla. La consulta es de lectura. Yo hablo consulta, es una select. Estamos hablando de inserts, updates, deletes, DDL, creates, alters, drops. Entonces sí, si ponéis autocommit on, cada insert, fijaros que el propio script que vais a ejecutar mañana, los que vais a empezar la práctica 4, tiene un montón de inserts. Si ponéis autocommit on, pues cada insert haría un commit, insert commit, insert commit, insert commit. ¿Vale? La otra manera, poner autocommit off, y entonces, ¿os acordáis en SQL Developer que hay un disquito con un check verde? Vale, pues eso significa que después de pasar todo el script, deberíais vosotros o bien escribir commit, punto y coma y ejecutarlo, o bien darle al disquito con el check verde, que significa lo mismo, poner un commit. Y así confirmar
la creación de las tablas y toda la inserción de las filas. Si por otro lado le dierais al botoncito que hay arriba con un disco con una X roja, eso sería al revés, sería lo mismo que escribir un rollback. Si ponéis autocommit on y hacéis un rollback, ¿qué se desharía? Bueno, es que el autocommit no, porque en cuanto hacéis el insert hace commit, no se desharía nada. ¿Vale? Es como insert commit, insert commit, insert commit. Si hacéis, por ejemplo, insert con autocommit off y hacéis un rollback, si hacéis insert commit, insert commit, insert commit, solo se desharía hasta el último commit, es decir, el último insert. Si no ponéis commits intermedios y hacéis rollback en lugar de commit, le dais al disquito rojo, se desharían todos los inserts. Hacéis select a la tabla estándar si no ha hecho ningún insert. O sea, habéis hecho los inserts, han ido bien, pero no habéis hecho commit. Si no hacéis rollback, se desharían todos los inserts si tenéis autocommit off. Mientras que si tenéis autocommit on, no. ¿Vale? Lo podéis probar si queréis. Bueno, hasta el último commit, pero como os he puesto un commit detrás de cada insert, no se desharía ningún insert. Mañana, si queréis, lo podéis probar en el laboratorio. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde hacemos un update, empieza la transacción, modificamos un saldo. Nos miramos, si existe no sé qué, hacemos el update y commit. Perfecto, pues ese commit confirmaría el update, el select ni lo cuento porque es lectura, hacemos otro update, hacemos otro insert y se confirma todo. Pero si no existe, pues rollback, el rollback que desharía toda la transacción. En este caso lo que desharía es, bueno, el único cambio que se ha hecho es el update, pues desharía el update. Bueno, pues otra vez tengo problemas con el ordenador. Vale, parece que ha vuelto a revivir, como el Drácula de la práctica de TP1. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de que el rollback deshace todo y termina la transacción, pero hay otros puntos de consistencia que se llaman save points, que además, no sé por qué, siempre caen en los exámenes, que permiten deshacer los cambios con la instrucción rollback a un save point. Se pueden poner save points en un punto de la transacción. Esto ni termina ni empieza la transacción ya había empezado. Y podemos luego hacer un rollback, un save point, le ponemos un nombre. Y luego, pues podemos hacer un rollback to save point hasta este nombre. ¿Da? Esto no termina la transacción. Deshará todos los cambios hasta el save point y luego continuará la transacción. Y no se termina la transacción. ¿No? El rollback normal sí termina la transacción. El rollback to save point no termina la transacción. Solo deshace los cambios hasta el save point, cuyo nombre le indiquemos, y la transacción sigue. Es decir, un rollback a un save point, como dice aquí abajo, la transacción no termina, permanece activa. ¿Podéis confirmar que se ha escuchado esto? Porque esto siempre cae en el examen. ¿Se ha entendido? Bien, perfecto. Una cosa que se suele hacer es preguntaros, pues, ¿cuántas transacciones hay? Pues de repente tal, insert no sé cuántos, updates, commit. Perfecto, un commit, ya hay una transacción que se ha terminado, empieza otra. Insert, insert, save point, rollback, insert, 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 rollback al save point. Los últimos insert después del save point se deshacen.
pero luego podemos seguir haciendo más modificaciones. Y otra vez, los set points, ni los set points ni los rollbacks to set point terminan la transacción. La única manera de terminar una transacción es con confirmación, es decir, con commit, disquito verde, o con rollback. ¿Un insert con un commit cuenta como una transacción? Si hay un commit, sí. De hecho, si ponéis el autocommit a on, cada insert es una transacción porque hace un commit. Sí, ojo, insert es una instrucción SQL, punto y coma, y luego commit, punto y coma, es otra instrucción SQL. Sí, think, un insert, cada vez que hagas insert commit, es una transacción. Y en cuanto has hecho ese commit, los demás usuarios, las demás conexiones a la base de datos, cuando hagan select a la tabla, si tienen permiso de select sobre esa tabla, verán, en el momento en que has hecho el commit, ya verán la fila que ha insertado tu transacción. Vamos a ver un ejemplo. Creamos una tabla. Insert into empleados. Pues nada, hacemos un insert. Insertamos a Jorge. Pero luego ponemos la instrucción. Normalmente el rollback no se pone en un bloque PLSQL, se pone con condicionales. Si no quiero seguir porque no tengo el dato o no sé qué hacer con este empleado o no sé por lo que sea, pero normalmente con condicional, claro. Entonces, rollback. El rollback, ¿qué deshará? Acordaros que Oracle, el DDL, pone un commit implícito. Con lo cual, lo que deshará es el insert. Aquí, aunque no se ponga, después del create hay un insert. Perdón, hay un commit. Con lo cual el rollback deshará hasta el último commit, es decir, Jorge ya no está en la tabla de empleados. Lo ha deshecho este rollback y se ha terminado la transacción. Luego el bloque PLSQL continúa insertando. Se inserta a Javier, se inserta a Soledad. Uy, este insert falla. ¿Por qué? Porque hay clave primaria duplicada. Javier tiene el mismo DNI y el DNI es clave primaria, que es una clave única. Pues este insert falla. Hay algunos gestores que cuando hay un fallo de SQL provocan un rollback. Oracle en particular no lo hace. Con lo cual la transacción continúa. Ahora se inserta a Sonia, se inserta a Antonio, commit. Perfecto. Si ahora alguien hace select asterisco from empleado, ¿cuántas filas verá? ¿Cuántas filas hay en la tabla de empleados? Muy bien, Sergio dice que 3. La primera no porque le ha deshecho el rollback. Esta sí, esta no porque ha fallado el insert por clave primaria duplicada. Esta sí, 2, esta sí, 3. Pues 3 filas. Es decir, la tabla tiene a Javier, a Sonia y a Antonio. Aquí bien, perfectamente. Estas son nuestras 3 filas. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Empezamos una transacción y además le podemos dar nombre a la transacción con la instrucción SQL setTransaction. Modificamos y al NIF 3000, ¿qué señor es este? A ver, el 3000 es Javier. A Javier le ponemos, que Javier ahora mismo tiene un salario de 2000 y le vamos a poner un salario de 7000. Muy bien. Solo a Javier porque esta update tiene un where. Ponemos un save point. Ahora al empleado 4000 le ponemos un salario de 12000. 4000 es Sonia. Pero luego, por lo que sea, hay un condicional sí, no sé cuánto, rollback to save point.
Bueno, pues se desharía todo. El setpoint tiene un nombre que se llama after salario. Podríamos poner incluso varios setpoints en un bloque PLSQL. A ver, pregunta. Entonces, ahora respondo, thank. Entonces, el rollback to SafePoint desharía las cosas hasta el SafePoint, es decir, desharía solamente este update. Pregunta Zen, no han entendido muy bien si 3 insert más un commit como 3 transacciones. No, las transacciones pueden contener varias modificaciones y solo se terminan cuando hay un commit o un rollback. Entonces, hay una primera transacción que es el DDL, que hace un commit. O sea, confirma que se ha creado la tabla. Hay una segunda transacción porque se empieza con una modificación, hay un rollback. El rollback termina la transacción. Pues ya han habido dos transacciones. La primera sí ha creado la tabla, la segunda se ha de hecho, no ha modificado nada, pero ha terminado la transacción. La tercera transacción empieza aquí, un insert, este no va, 2 inserts, 3 inserts, commit. Commit ha terminado la tercera transacción, que ha tenido 3 inserts. ¿Vale? O sea que una transacción puede tener varias modificaciones. Acuérdate de la transferencia. Comprobar si existe la cuenta de origen. Comprobar que tiene saldo. Eso es una select. Ver si es mayor que la cuantía. Comprobar si existe el destino. Modificar la de origen. Modificar. Esos son updates. O se hacen los dos updates o ninguno. Pero los dos están en la misma transacción. O sea, que una transacción no es el número de modificaciones. Bueno, quizá te has confundido. Si tienes el autocommit a on, como cada cosa que hagas hará commit, entonces sí, cada sentencia SQL es una transacción. Pero lo normal es que lo tengáis a off. Vale, estoy contando los 6 points. Quiero que queden muy claritos. Suelen caer en el examen. Venga, pues por lo que quiera pongo aquí un punto, empiezo a hacer modificaciones, por lo que sea hago un rollback al SafePoint. El rollback al SafePoint deshace todos estos cambios, pero no termina la transacción. Luego ya la transacción continúa y le añado un update más a la transacción. Actualmente y hago commit. ¿Cuántas updates han habido en la transacción? ¿Cuántas modificaciones ha confirmado esta? 2, muy bien. El primer update. Este se ha hecho, pero luego se ha deshecho, pero la transacción ha continuado y ha tenido un segundo update. Si hubiera hecho rollback, en lugar de commit, hubiera deshecho los dos updates, pero como he hecho commit, se han confirmado los dos updates. Este de aquí, bueno, primero el primero y el último. Y la transacción ha terminado. Hasta este commit he terminado la primera transacción. Cuando hago un insert, ya estoy empezando otra transacción. Entendemos que tenéis el autocommit a off, ¿vale? Si lo tuvierais el autocommit a on, después de cada update habría un commit, pues se termina la transacción. Y no servirían los set points para nada. Para esto hay que poner siempre, cada insert se crea una transacción nueva. Si ha terminado la anterior, sí, si no, no. Vicente, en este caso, la transacción ha terminado en cuanto empieces una modificación, ya sea insert, update o delete, empieza una nueva transacción. ¿Por qué? Porque con commit hemos terminado la anterior. En el ejemplo anterior, verás que hay inserts que no empiezan transacción. Rollback termina la transacción. Insert empieza
una nueva transacción, pero porque no por ser insert, por ser la primera modificación. Pero la transacción luego tiene más modificaciones. Otro insert, estos no empiezan transacción. La transacción ya ha empezado con la primera modificación después de terminar la transacción. Vuelvo a repetirme, las transacciones solo se terminan con commit o con rollback. Con lo cual aquí tienes un ejemplo de 3 inserts, commit. Aquí sí se termina la transacción y la transacción confirma los 3 inserts. Con lo cual no hay una transacción por insert. Puedes tener transacciones que incluyan varios insert. Entonces, una transacción, empiezas a insertar, todavía no has hecho commit, es una transacción activa. Todavía no has hecho commit. Puedes decir parcialmente comprometida, significa que has podido ir dejando bloqueos. Los bloqueos ya los voy a contar la semana que viene, creo que es puente. Pues pues la siguiente, después de ejecutar la última. Entonces, comprometida, pues que a mí me gusta confirmada, que se ha confirmado, que se ha hecho commit. Fallida, no puede continuar, entonces empieza el rollback. Hasta que no se deshacen en la base de datos todas tus modificaciones, no termina el rollback. Cuando se termina el rollback, se liberan tus bloqueos y los demás ya pueden ver los datos bloqueados, como se han deshecho, pues como estaban antes de que empezase su transacción. Y también termina, tanto el commit como el rollback son los que terminan la transacción. Cuando se hace el rollback, se deshacen los cambios y empezará o termina la transacción. En cuanto hagas otra modificación, empieza la siguiente transacción. ¿Vale? Los bloqueos os los cuento el próximo día porque tienen bastante miga. Ya hemos dado 1 horita y 40 minutos de clase. Corto la grabación y de ahí me voy a quedar 20 minutos más resolviendo dudas de teoría o de prácticas.